un proceso inflamatorio de carácter autoinmune, desencadenado por el estreptococo beta hemolítico, para que a alguien, una persona le dé fiebre reumática, se necesitan 3 procesos. 1, factor predisponente, importantísimo. 2, agente etiológico, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y 3, que no reciba tratamiento. Si recibe tratamiento, los criterios de diagnóstico de fiebre reumática son clínicos. Carditis, que se manifiesta por insuficiencia cardíaca, asociada cuando menos a algunos de los siguientes o 2 factores menores. La asociación más común es carditis más artritis, que es migratoria, es decir, aparecen unas articulaciones y desaparecen otras. 2, corea de Sydenham. 3, menos comunes, carditis más corea más nódulos de Meynet o eritema marginal. Y los criterios menores son todos los relacionados con la fiebre, antiestreptolicinas, etc. Y un criterio menor de Jones en el electro es bloqueo AB de primer grado. Quiere decir que el intervalo PR es mayor de 200 milisegundos en ese electro en todas las derivaciones que lo tomen. Ahora, el tratamiento. ¿Qué afecta en el corazón? La fiebre reumática nos da miocarditis, endocarditis, es decir, afecta a las válvulas, y también nos puede dar una pericarditis serofibrinosa. Pero donde deja secuela fundamentalmente es a nivel de las válvulas. Las válvulas más afectadas siempre será la mitral. Lo más común es que deje insuficiencia mitral, doble lesión mitral y estenosis mitral pura es rara. Después de afectar a la mitral, puede afectar a la aorta. A la aorta, entonces ahí ya tenemos un problema de valvulopatía mitral más la aorta. La tricúspide rara vez. El tratamiento. El tratamiento, tenemos un problema. Tenemos un proceso infeccioso, que es el estreptococo beta hemolítico, que hay que erradicar. Y 2, tenemos un proceso autoinmune, es decir, un proceso inflamatorio de carácter autoinmune que tenemos que tratarlo igual. El proceso autoinmune se trata habitualmente con aspirina a dosis altas. ¿Por qué con aspirina y no los nuevos antiinflamatorios? Según sería la pregunta clásica. Porque ahora último, en los últimos años no se ha podido hacer estudios de fiebre reumática porque es muy rara ya la enfermedad y a veces pasa desapercibida. Y entonces los casos de secuelas de fiebre reumática habitualmente pasaron desapercibidos. Un ejemplo, habitualmente es una paciente femenina de 30 años que llega al hospital por un EB6 isquémico. En ocasiones hay fibrilación auricular y en ocasiones no. La estudiamos, tiene una enfermedad de la válvula reumática, de la válvula mitral, con características como secuelas de fiebre reumática. Ese es el cuadro clásico de algún paciente que se haya pasado desapercibido el cuadro de fiebre reumática. El proceso antiinflamatorio se trata con aspirina y cuando es grave se emplean corticoides. Y si desarrolla miocarditis con insuficiencia cardíaca que puede ser desapercibida, leve, moderada o grave, se tratará con el tratamiento de falla cardíaca que ya vimos, excepto beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores no los usamos en falla cardíaca aguda. La dosis de aspirina son altas, 100 miligramos por kilogramo de peso, y tan pronto mejora clínicamente, es decir, 1, 2, 3 días,
la dosis se disminuye y obviamente el proceso inflamatorio lo vamos valorando con los reactantes de inflamación, que son los clásicos: proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular. La Corea de Sydenham desaparece, o sea, estos movimientos se controlan o ya no los tiene el paciente cuando duerme. Por lo tanto, se trata de mantenerlo dormido, ya sea con fenobarbital o su combinación con diazepam o algún otro medicamento del grupo de las benzodiazepinas. ¿Cómo vamos a erradicar el estreptococo? Igualmente, los estudios se hicieron hace muchos años y actualmente no hay suficiente pacientes para que se haga un estudio que sea representativo de fiebre reumática actual. Por lo tanto, cuando hay fiebre reumática se prefiere penicilina procaínica 800.000 unidades intramuscular cada 24 por 10 días. Si es alérgico a la penicilina, daremos algún derivado de eritromicina, claro, como claritromicina o acitromicina. Aunque tenemos otros antimicrobianos que pudiéramos dar, las guías nos dicen de penicilina procaínica. En la realidad podemos dar otros, sí. Ya tenemos varios medicamentos para este tipo, pero esos son los ideales. Los niveles de antiestreptolicina, recuerden, no nos dice si se elevan las antiestreptolicinas, lo único que nos está diciendo es que tuvo o tiene estreptococo beta hemolítico. Y no nos sirven como guía del tratamiento, porque estos tardan 6 meses o más en bajar tras el inicio del tratamiento. Y a veces si persisten niveles bajos, elevados de antiestreptolicina. Cuando una persona tiene fiebre, un paciente tiene fiebre reumática y hay daño al corazón, secuelas a nivel cardíaco, necesita recibir profilaxis secundaria. El tratamiento que se ha propuesto es penicilina benzatínica para el adulto, 1.200.000 unidades cada 21 días, y el niño 600.000 unidades cada 21 días o cada mes. Si es alérgico a la penicilina, no lo podemos dar. Podemos dar algún derivado de la eritromicina o alguna como la sulfa-metoxipiridacina. Pero lo más importante es explicarle al paciente que si le dio una vez fiebre reumática, cada vez que tenga un proceso infeccioso en la garganta, tiene que ir con el médico lo más pronto posible para que valore y decida si requiere o no antibióticos. Una idea, porque las guías van cambiando. La última que yo vi es sin afección cardíaca 5 años tras el último episodio o al cumplir 18 años. Es decir, sabemos que la fiebre reumática, la edad más frecuente es de 5 a 15 años de edad. Carditis con secuelas mínimas. Puede ser que dejó una insuficiencia mitral leve. 10 años desde el último episodio hasta cumplir 25 años. Si tiene enfermedad valvular importante por fiebre, como secuelas de fiebre reumática, es de por vida. Si a un paciente le dio fiebre reumática en cualquier edad de su vida, le puede si se infecta con estreptococo beta hemolítico, desencadenar nuevo cuadro de fiebre reumática. Entonces, la fiebre reumática es aguda, que dura habitualmente entre 2 y 3 meses. ¿Cómo la podemos evitar? Dando medicamentos, tratar el proceso infeccioso máximo dentro de las primeras 2 semanas. Entre más pronto sería mejor. Todo paciente que tenga factor de riesgo para fiebre reumática, es decir, antecedentes en su familia o que haya tenido fiebre reumática, cualquier proceso infeccioso deberá de acudir al médico para que se inicie el tratamiento adecuado.
Como ven, la fiebre reumática es un tema, una enfermedad que cada vez es menos frecuente. ¿Por qué? Porque usamos antimicrobianos. Y a veces abusamos de los antimicrobianos que nunca, no debe de ser, hay que darlos cuando los requieran. Ahora vamos a empezar a hablar de valvulopatía mitral. Empezamos hoy con las valvulopatías. Ya vimos el primer tema, que es fiebre reumática, una de las causas más frecuentes. La otra es congénita y habrá alguna otra causa como la de tipo degenerativo. Ustedes me dicen si ven la pantalla ahorita. ¿Se ve en la pantalla? Sí, Doc, está cargando. Ya la vemos. Bueno, antes de continuar, se me pasó preguntarle si hay alguna duda sobre fiebre reumática. En realidad es una enfermedad que pocas veces la vemos y sobre todo la ve el pediatra por la edad del paciente. Mínimo hay que saber los criterios mayores y menores de Johnson, que todos son clínicos, para poderla sospechar y diagnosticar oportunamente. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos. Valvulopatía mitral. Hay dos valvulopatías que debemos de saber bien nosotros, cuando menos en general. Uno que es valvulopatía mitral. A ver, permítame un momentito. No. Ahorita lo saca. Y llega lo saca, porque yo lo saco. Bueno, dos valvulopatías, la mitral y la aórtica. Y la aórtica, sobre todo de tipo degenerativo, es la que cada vez es más frecuente. Ustedes me dicen si se abrió la pantalla. Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, aquí tenemos un eco de verdad de 4 cámaras. Estamos viendo el movimiento de las válvulas aurículas ventriculares. Estas son las derechas y estas son las izquierdas. Entonces, para fines de estudio, las válvulas, las patologías valvulares en sí de la válvula lo vamos a dividir en dos tipos. Uno, estenosis, y la otra es la insuficiencia. Estenosis y la insuficiencia. Son las dos. Pero en la realidad, la mitral, lo más común es que exista doble lesión mitral, estenosis e insuficiencia, con predominio ya sea de una u de otra. Entonces, vamos, el primer concepto de estenosis, que es muy sencillo. Estenosis es cuando una válvula se abre en forma incompleta. ¿Para qué se abre la válvula? Por lógica, para que pase la sangre. Insuficiencia cuando una válvula está cerrada, pero hay un problema, no cierra en forma hermética y por lo tanto se fuga la sangre. Se cierra, ¿para qué? Para que no pase la sangre. Dos conceptos básicos y lógicos. Entonces, primero vamos a hablar de estenosis mitral.
La causa más frecuente de estenosis mitral en un paciente adulto es fiebre reumática. En un niño pues será congénita, ¿verdad? Una cosa rara es la estenosis mitral que se asocia a enfermedades de la colágena. En el transcurso de estudiar las válvulas, vamos a ver que las enfermedades de la colágena afectan tanto el endocardio, el miocardio y el pericardio. Quiere decir que las enfermedades de la colágena producen cardiopatías. ¿Por qué? Porque producen un proceso inflamatorio que puede ser endocardio, miocardio, pericardio. Entonces, en el lupus sistémico, eritematoso sistémico, nos puede ocasionar una endocarditis que se llama de Lehmann-Sachs. Es decir, un proceso inflamatorio del endocardio, de Lehmann-Sachs, y deja como secuelas estenosis mitral, pero eso es muy raro. Sin embargo, las enfermedades de la colágena también se asocian a cardiopatías que afectan endocardio, miocardio y pericardio, ya sea lupus o artritis reumatoide o las demás que vamos a ver. Una situación rara como la mucopolisacaridosis del fenotipo Hunter y Hurley, esto ya es raro. Entonces, en valvulopatía siempre vamos a ver causas. Una o dos las más comunes. Dos, ¿qué cavidades crecen? 3, clasificación. 4, el soplo, y el tratamiento habitualmente es quirúrgico. Estenosis mitral causa reumática congénita, asociadas a lupus y algunas otras cosas raras. Entonces vamos a ver, estamos hablando de una estenosis. La estenosis cuando una válvula se abre en forma incompleta, es decir, aquí tenemos la estenosis mitral. La válvula se abre en forma incompleta. Entonces tenemos que pensar en qué parte del ciclo cardíaco estamos. Aquí tenemos, por ejemplo, una endocarditis de Lehmann-Sachs, un paciente con lupus. Es un proceso inflamatorio de carácter igual autoinmune. Al cicatrizar, deja igual secuelas. Es decir, despula el endocardio, se empiezan a solidificar las bases de los velos valvulares, entre ellas, y puede también dejar retracción de las cuerdas tendinosas y producir también insuficiencia, no solo estenosis. Clasificación. Estenosis mitral ligera. ¿Cuál es la apertura normal de la mitral cuando vemos anatomías de 4 a 6 centímetros cuadrados? ¿Para qué nos sirve? Para tener una idea. Una estenosis mitral ligera es de 2 a 1.6 centímetros cuadrados. Fíjense, cuando la mitad se abre, nada más la mitad. La apertura es máxima la mitad. Moderada de 1.5 a 0.1 y apretada menor de 1 centímetro. Hay otras clasificaciones, pero esta es la clásica. De acuerdo al diámetro máximo de la apertura de la válvula. Ligera, moderada, apretada. Vamos a pasar primero aquí en esta. Entonces estamos viendo aquí una imagen del néter donde vemos aquí el atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el problema en este momento? Al abrirse se abre en forma incompleta. Cuando esto es importante, aumenta la presión del atrio izquierdo y por lo tanto nos va a dar hipertensión venocapilar pulmonar. Es decir, se va a manifestar por datos de disnea, clínicamente insuficiencia cardíaca izquierda. Por lo tanto, complicaciones. De aquí nos salen 2 complicaciones. 1, como se dilata el atrio izquierdo, se forman coágulos. Y una de las manifestaciones de la estenosis mitral son embolia sistémica, habitualmente un EB6 isquémico en una paciente
de 25, 30, 35 años de edad. 2, edema pulmonar agudo cuando la presión aquí es muy alta. Otras complicaciones posibles, crónicas. 1, al aumentar la presión, hipertensión venosa sistémica, hay un obstáculo para el paso de la sangre de los capilares que vienen de la arteria pulmonar y por lo tanto aumenta la presión. Al aumentar su presión, el ventrículo derecho se empieza a engrosar, por lo tanto, para poder pasar la sangre sobre la arteria pulmonar, que ya su presión aumentó, es decir, nos va a dar hipertensión derecho, dilatación del ventrículo derecho y dilatación de la válvula tricúspide. Entonces decimos que una válvula, una estenosis mitral está tricuspidizada cuando ya complicó la válvula tricúspide, pero por presión. ¿Cómo es el soplo? El soplo fue descrito por Durocies. Durocies. Y lo conocemos como el ritmo de Durocies. ¿Qué nos dice Durocies? El primer ruido vamos a analizarlo lógicamente. El primer ruido es el cierre de las válvulas aurículos ventriculares. Como están escleróticas, al cerrarse, suena más intenso. El asístole, porque la válvula cierra bien, si no tuviera insuficiencia en la asístole no hay soplo, no hay nada. Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas. Y ya sabemos que después del segundo ruido que se cierran las válvulas sigmoideas sigue la relajación isovolumétrica y se abre la válvula mitral del lado izquierdo. Como está esclerótica y la presión es más alta en el atrio izquierdo, suena y eso se llama chasquido de apertura de la válvula mitral. Al abrirse se forma un flujo turbulento, es decir, un soplo diastólico. Pero como la exploración tiene un carácter retumbante, se conoce clásicamente como retumbo. Después viene la contracción auricular y esa cantidad de sangre que tiene el atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo a mayor velocidad, por lo tanto el flujo turbulento aumenta. Por eso se llama refuerzo presistólico. Entonces decimos aquí, fíjense bien, primer ruido intenso. Este es el fonograma, siempre que vamos a el primer ruido, sístole, segundo ruido y diástole, y otra vez primer ruido. Primer ruido intenso. Sístole nada porque cierra bien la válvula. Segundo ruido y chasquido de apertura de la mitral. Retumbo, es decir, un soplo diastólico que se refuerza en la presístole. Retumbo con refuerzo presistólico. ¿Qué Durocies? Lo describió con lo que nosotros conocemos la onomatopeya de Durocies, es decir, rufut tata. Fíjense bien, empieza el rufut, aquí es el soplo o el retumbo. Rufut, primer ruido intenso, un silencio, después ta, segundo ruido, ta, chasquido de apertura de la mitral. Rufut, silencio, ta. Rufut, ta. Cuando empieza uno a escuchar los ruidos cardíacos, ahí en la plataforma lo pueden escuchar o buscar otro en el internet. Dice uno, no se parece, y después de unas 5 o 10 veces, le vamos ya pensando que sí parece Rufut, ta. El ritmo de Durocies, Rufut, ta. El cuadro clínico está relacionado con hipertensión capilar pulmonar, que ya lo pusimos, es decir, disnea progresiva. Disnea progresiva hasta llegar a la ortopnea y edema pulmonar agudo. Actualmente ya no vemos en urgencias edema pulmonar agudo secundario a estenosis mitral, antes sí. ¿Por qué no? Porque hay muchos medios para abrir la válvula y el paciente realmente va con disnea, que cada vez es más frecuente, pues busca ayuda. Otros datos clínicos, como hay hipertensión pulmonar, puede haber cuadros de infecciones respiratorias frecuentes, epistaxis. Y los malares están rojos, uno llaman rubefacción malar. En la región malar se observan que están hiperémicas, es decir, rubefacción malar.
Entonces debemos saber el ritmo de Durosíes. El ritmo de Durosíes, es decir, los soplos de la válvula mitral aumenta de intensidad, es decir, se exacerban, poniendo al paciente en el decúbito lateral izquierdo. Lo exploramos acostado, o sea, decúbito dorsal. Si no tolera, en semifowler. Y después lo ponemos del lado izquierdo y seguimos auscultando y vamos a ver que el soplo aumenta de intensidad. Entonces, primer ruido intenso, sístole nada, segundo ruido, chasquido de auricular. No va a haber contracción auricular y por lo tanto no se refuerza el soplo. ¿Qué cavidades crecen? Ya dijimos. Atrio izquierdo, aurícula izquierda y ventrículo derecho, cuando se empieza a complicar. En ocasiones vemos electros que tienen fibrilación auricular. Con la onda P ancha crece el crecimiento de la aurícula izquierda e hipertrofia del ventrículo derecho. Lo más probable es que se trate, como en este caso, ¿verdad?, de una estenosis mitral. Una valvulopatía mitral que puede ser estenosis o insuficiencia. Complicaciones, ya dijimos, hipertensión venocapilar pulmonar hasta el edema pulmonar agudo, fibrilación auricular por dilatación del atrio izquierdo y embolias sistémicas. Siempre tenemos que saber qué aparece en el electro y tórax. Pues es lo mismo, sabiendo qué cavidades crecen, es lo que vamos a ver. En el electro, obviamente, ¿hacia dónde va a estar desviado el eje eléctrico? A la derecha, porque complica las cavidades derechas. ¿Qué cavidades crecen? Aurícula izquierda y ventrículo derecho. Aquí hay una fibrilación auricular, pero este electro no corresponde a una estenosis mitral, pero sí a una FA, nada más para mostrar cómo la distancia de los RR es irregular. Y en la línea basal esta, vemos aquí una zona que parece interferencia, es la fibrilación auricular. Decimos RR irregulares y ondas F minúsculas. Y el tórax se caracteriza por una imagen clásica que conocemos de 4 arcos izquierdos, es decir, de arriba abajo aorta, la pulmonar y después el arco de la aurícula izquierda y después ventrículo izquierda. Aquí están 4 arcos izquierdos. Sabemos que tenemos 2 arcos derechos. Arco de la aurícula derecha, bien acá va superior, y de tercero, en la estenosis mitral son 4, no 3. Botón o callado aórtico, la pulmonar y este abombamiento que ven aquí es el arco del atrio izquierdo y este es el ventrículo izquierdo. 4 arcos izquierdos caracterizan a la valvulopatía mitral. Y datos de hipertensión veno capilar pulmonar. Habitualmente la valvulopatía mitral de origen reumático es más frecuente en mujeres, pero también lo observamos en hombres. La gran hipertensión, ¿verdad?, de la arteria pulmonar, cuando ya está complicado. Datos de hipertensión venosa sistémica, o sea, de hipertensión venocapilar pulmonar, que las venas se vean borrosas, línea B de Kerr, y etcétera, lo que ya lo vemos, ya lo vimos. ¿Verdad? Que llamamos un pulmón congestivo, hipertensión venocapilar pulmonar, importante. Igual, nada más que aquí ya está complicado con una gran dilatación de la arteria pulmonar. ¿Qué estudio sigue? Tórax y electro. Después de eso, el ecocardiograma es fundamental. Acuérdense que nos dan datos anatómicos y funcionales. En este caso, en este corte vemos, aquí está la aurícula izquierda, aquí está la aorta con la válvula aórtica y ventrículo izquierdo. Y con el Doppler se puede calcular si hay insuficiencia o no. Y si hay coágulos, también puede verse en el atrio izquierdo. Si no lo vemos de un eco transtorácico y hay antecedentes recientes de embolia, pues habrá que hacer un eco transesofágico. Después del eco, ¿qué sigue?
podemos llevarlo a cabo, se puede llevar a cabo un cateterismo de cavidades cardíacas. A veces con ¿Prueba de esfuerzo? ¿Eh? ¿Mande? Perdón, también prueba de esfuerzo podría ser. Sí, como después del ecocardiograma no es suficiente, se hace cateterismo cardíaco de cavidades cardíacas. Y ahí también podemos ya directamente medir la presión capilar pulmonar, calcular el flujo de la válvula por medio de... Oímos lo clásico de una estenosis mitral. ¿Cuándo? Pues vamos a pensar, cuando es muy ligera, pues no vamos a escuchar todos los datos clásicos del ritmo de Durosier, Rufu, tata, que se exacerba en el decúbito lateral izquierdo. Si está muy cerrada, tampoco va a tener ese movimiento, o muy calcificada. Entre más cerrada está la válvula, más datos de hipertensión venocapilar pulmonar, más se dilata el arterio izquierdo, más fácil la disnea progresiva y formación de émbolo, de trombos aurícula izquierda que pueden producir embolias sistémicas. Aquí vamos a concluir hasta donde vamos. ¿Cuál es el problema de la estenosis mitral? La apertura. Una estenosis cuando una válvula se abre en forma incompleta. Entonces, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se abre la válvula mitral y se cierra la aorta? ¿En qué parte del ciclo cardíaco estamos? Se está llenando el ventrículo. Diástole. Entonces el soplo es diastólico. Pero como tiene, los clásicos lo pusieron que tiene un carácter retumbante, se llaman retumbos, pero en realidad son soplo diastólico. Entonces algunos le llaman soplo diastólico, es correcto. Y si nos dicen que un retumbo, debemos saber que es un soplo diastólico. Solo hay dos tipos de soplos diastólicos, solo hay dos tipos de soplos que se caracterizan por retumbo. Un momentito. Bueno, entonces las características clínicas, entonces. Primer ruido intenso, la sistolenada. Segundo ruido, chasquido de apertura de la mitral, soplo diastólico con refuerzo presistólico, o también podemos decir retumbo con refuerzo presistólico. Ritmo de Durosier, Rufut, tata. Nuevamente, primer ruido, sístole, segundo ruido, diástole, y otra vez, primer ruido. Eso sí es el fonograma, que es fácil de comprender. ¿Qué cavidades crecen? Aurícula o atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho. Datos clínicos: hipertensión venocapilar pulmonar hasta el edema pulmonar agudo, que es muy raro que lo veamos. Ya no lo vemos porque esa disnea progresiva hace que el paciente busque ayuda y le dan tratamiento. Electrocardiograma, característica: fibrilación auricular y crecimiento del ventrículo derecho. Radiografía de tórax, 4 arcos izquierdos. Esa es la característica fundamental. Causas: en el adulto, reumática. En el niño, obviamente, es congénita. Complicaciones posibles, ya lo hemos mencionado, edema pulmonar agudo, actualmente muy raro. Ya no lo hemos visto antes de los 80, 90, veíamos algún que otro edema pulmonar agudo por estenosis mitral, ahora ya no. Por la tecnología es más fácil abrir la válvula. Fibrilación auricular, si la vemos, embolias sistémicas sí. Pueden complicarse con endocarditis bacteriana también. La historia natural de la fiebre reumática de 5 a 15 años, empiezan los síntomas y las secuelas
aparecen habitualmente, yo diría que entre 25 y 30 años de edad es cuando debutan habitualmente los pacientes con embolia sistémica. Cuando desarrollan FA, tienen alto riesgo de desarrollar embolias sistémicas en un promedio del 15%. Cuando es ligera, pues hay que evitar que le vuelva a dar fiebre reumática, siempre en todas. Cuando es apretada, la mortalidad se eleva, pero ya con los tratamientos actuales la sobrevida es mayor. El tratamiento es controlar las complicaciones, la FA. La fibrilación auricular habitualmente damos beta bloqueadores. Digoxina no está indicado porque el problema no es de contractilidad, sino bajar la frecuencia cardíaca. Beta bloqueadores o verapamil o diltiazem. Sí, bajar la frecuencia cardíaca. Si hay datos de hipertensión venocapilar pulmonar, ya sabemos con furosemide más espironolactona. Si hay FA, como tiene el 15% de embolias sistémicas, hay que dar anticoagulantes. Y habitualmente el anticoagulante que damos es la acenocumarina. Profilaxis, pero el INR, que es el índice normalizado, la relación del índice normalizado del tiempo de protrombina, debemos de llevarlo a 2.5. Cuando yo pido TP, tiempo de protrombina, también me dan el INR. Un tiempo de protrombina normal es un INR de 1. Entonces, si yo digo que lo voy a llevar a 2.5, son 2.5 veces más en la anticoagulación. Después vamos a hablar de endocarditis bacteriana, hay que darle profilaxis, después hablaremos de eso. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento actual, si no hay contraindicación, si no hay insuficiencia mitral moderada o severa, o calcificación intensa, o trombos en la aurícula izquierda, se emplea valvulopatía percutánea, valvuloplastía percutánea. Cuando está muy calcificado, ¿no? Porque si se abre la válvula con un globo, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Y esos pedacitos de calcio pueden ocasionar embolias. O si hay trombos en la aurícula izquierda y se abre la válvula, esos émbolos van a pasar a la circulación sistémica. Entonces se puede dar anticoagulantes primero, y ya que no haya trombos. ¿Cómo vamos a saber que no hay trombos con un eco? Aquí está, fíjense. Esta es una idea cómo le hacen. Se mete un catéter que llegue por una vena y que llegue al atrio derecho. Se pasa el catéter por el foramen oval, es decir, al atrio izquierdo. Y se cambia el catéter y ya se forma un balón, la guía, y se pone un balón. Se localiza por fluoroscopía la válvula y entonces se infla. Y por lo tanto la válvula se abre. Este procedimiento puede repetirse cada 10 años si es necesario. Y el 60% a los 10 años se reestenosa. Pero cuando menos, si el paciente tenía 30 años, en lugar de una cirugía de corazón abierto, ahora va a ser después de 10 años más. Si persisten las mismas características, pues se puede volver a intentar. Entonces, vamos a dejarlo aquí con el tratamiento de valvuloplastía con balón, y cuando no es posible, pues será quirúrgico, eso lo veremos. Veremos mañana nada más algunas otras.